La historia comienza con Kanji Yakutani, un destacado investigador farmacéutico, trabajando incansablemente en su laboratorio. Su asistente y un representante de una compañía farmacéutica intentan hablar con él, pero Kanji está tan absorto en su trabajo que apenas los nota. Tras disculparse, los recibe brevemente antes de volver a ordenar su escritorio para luego acompañarlos. Se nos revela que es uno de los mejores en su campo y que en su trabajo ha salvado numerosas vidas. Después de retomar su labor, Kanji hace una pausa para comer, momento en el que observa una foto de su infancia junto a su querida hermana menor, quien lamentablemente falleció a temprana edad debido a una grave enfermedad. Ese trágico suceso fue lo que lo impulsó a convertirse en un farmacéutico y dedicarse por completo a su investigación. Mientras reflexiona, se dirige nuevamente a su laboratorio, donde continúa trabajando por una hora más. Al finalizar, intenta anotar la hora de entrada y de salida, pero al quedarse sin papel, lo escribe en su muñeca. Luego, cansado, se prepara para descansar, deseando tener más contacto humano. Se queda dormido, fantaseando con una vida tranquila como farmacéutico en un pequeño pueblo. Al día siguiente, su asistente lo encuentra sin vida en el sofá. En paralelo, Kanji despierta en un nuevo mundo completamente distinto, siendo atendido por una chica de cabello rosado llamada Charlotte, quien lo llama Joven Pharma. Al intentar levantarse, siente un fuerte dolor en la cabeza y se da cuenta de que ha sido alcanzado por un rayo. Sorprendido por su nueva voz y apariencia, descubre que está en un palacio y que ahora se llama Pharma de Medicis, un nombre que le parece bastante curioso, dado su parecido con una empresa farmacéutica. Confundido, Pharma se pregunta si está soñando o si son recuerdos de una vida pasada, y concluye que pudo haber muerto debido al exceso de trabajo. Charlotte, notando su desconcierto, se presenta nuevamente, creyendo que él tiene problemas de memoria. Al quitarse las vendas, descubre una extraña marca en su brazo. Charlotte, asombrada, asegura que es una marca sagrada y comienza a rezar, aunque Pharma insiste en que solo se trata de una pequeña cicatriz del impacto del rayo. Pronto se entera de que existe un dios de la medicina, una deidad reverenciada en ese nuevo mundo. Mientras tanto, Charlotte le muestra la mansión, revelando que pertenece a una familia aristocrática de farmacéuticos reales. Su padre, Bruno, es un archiduque y presidente de la Escuela Imperial y Farmacia, y su familia incluye a su madre, Beatriz, su hermana Blanche y su hermano, Pale. Charlotte le menciona que su padre tiene grandes expectativas de él y de su hermano, no solo como farmacéuticos, sino también como practicantes de las artes divinas. Intrigado, Pharma pregunta si puede usar habilidades mágicas, lo que asusta a Charlotte, quien le dice que solía ser espectacular en la magia, especialmente en las artes acuáticas. Cuando Pharma pregunta qué pasaría si no pudiese recordar el cómo usarlas, Charlotte le advierte que será expulsado de la casa. Motivado, Pharma intenta practicar sus habilidades en su habitación, pensando en la composición química del agua. Al concentrarse, la marca de su brazo comienza a brillar y genera un gran flujo de agua en sus manos. Incapaz de controlarlo, abre una ventana para liberar el torrente. Charlotte, quien lo observa desde afuera, se alegra de que haya recuperado sus poderes y se apresura a reunirse con él. Nuestro prota, tras haber descubierto sus habilidades para crear y eliminar elementos con sus manos, sigue experimentando con sus otros componentes químicos. Con su mano izquierda puede crear y con la derecha desintegrar, siempre y cuando conozca la estructura química del material. Mientras continúa practicando, Charlotte llega y se muestra encantada de que haya recuperado su habilidad mágica. Sin embargo, ella recuerda que el padre de nuestro prota, Bruno, suele hacer exámenes sorpresa sobre medicina y teme que él no recuerde lo suficiente. Para prepararlo, lo lleva a la biblioteca, donde nuestro prota descubre que aún conserva los conocimientos y memoria de su cuerpo, Pharma de Medicis. Al leer esos libros, todo le resulta familiar, confirmando que el nuevo cuerpo tiene una dedicación especial a la medicina. Más tarde, durante la cena familiar, nuestro prota interactúa con su nueva familia. Todos se alegran de que esté bien tras el accidente. Bruno, su padre, le pregunta cómo se prepara la medicina con la que fue curado, y nuestro prota responde con seguridad. Aunque tímidamente, su padre se muestra satisfecho y le indica que puede tomar sus clases al día siguiente, aceptando su nueva vida. Nuestro prota se prepara para enfrentar todo lo que viene. Al día siguiente, Pharma tiene una clase con Leonor, su profesora, quien lo reprende por su comportamiento diferente. Nuestro prota le explica su falta de memoria, lo que la tranquiliza un poco, y procede a iniciar la lección. Durante la clase aprenden sobre los elementos y deidades del mundo. Nuestro prota, curioso, pregunta sobre un elemento inusual,
el vacío, y Leonor le explica que nadie ha podido usarlo en más de 300 años, por lo que su existencia es incierta. Luego nuestro prota pregunta sobre las habilidades de alguien capaz de crear cualquier cosa, y la respuesta lo sorprende. Tal persona podría ser vista como un dios o incluso como un monstruo. Después de esa conversación, la profesora le pide que realice el hechizo de lanza de agua, el cual nuestro prota hace de manera espectacular, mostrando un poder mucho mayor de lo esperado. Leonor queda impactada, especialmente porque él no necesitó recitar el conjuro para lanzar ese hechizo. Rápidamente busca una varita para medir su nivel de magia, pero al ponerla en sus manos, la varita se rompe debido a su inmenso poder. Leonor entra en pánico al ver eso, especialmente cuando nota la marca sagrada en el brazo de nuestro prota, lo que confirma que posee habilidades divinas. Asustada, le ordena que mantenga su poder en secreto y finaliza la clase. Más adelante, sentados en un banco, nuestro prota intenta animar a Leonor, sugiriendo de forma cómica que puede mejorar su vista, haciendo un gesto con las manos como si usara lentes. Al imitarla, descubre que tiene una visión especial que le permite ver las heridas de las personas, lo cual alarma aún más a Leonor, quien lo ve como una habilidad propia del dios de la medicina. En ese momento, ella también nota que nuestro prota no proyecta sombra, lo que la aterra aún más y sale huyendo despavorida. Al día siguiente, nuestro prota se entera de que Leonor no puede darle clases porque está enferma, supuestamente, según su padre. Y es que, sin mencionar lo que pasó, Bruno le pide que le entregue una poción y una carta a Leonor. Nuestro prota examina la poción y descubre que es una bebida nutritiva y común, así que decide escribir su propia receta con medicinas reales para la fiebre. Cuando llega a ver a Leonor, ella lo recibe con una armadura, totalmente asustada, creyendo que podría hacerle daño por conocer su secreto. Nuestro prota intenta calmarla, explicando que solo viene a entregarle la poción y las medicinas que preparó. Leonor se siente avergonzada porque Bruno se tomó la molestia de prepararle la poción, aunque ella misma podría haberlo hecho, sospechando de forma paranoica que podría estar envenenada, lo cual nuestro prota niega de inmediato. Leonor duda de sus intenciones hasta que él le asegura que quiere seguir aprendiendo con ella. Confundida por sus palabras, ella empieza a creer que es la reencarnación del dios Panacteos. Nuestro prota le responde a Leonore asegurándole que no es una deidad, sino solo un humano. A pesar de sus palabras, ella no le cree del todo, pero decide seguirle la corriente, prometiéndole que guardará su secreto si él le perdona la vida. Ante esto, nuestro prota le confiesa que no sabe nada de las artes divinas y que necesita de su ayuda para poder aprender a controlar las habilidades, pues no puede hacerlo solo. Le pide que lo trate como siempre lo ha hecho, y para mostrar su agradecimiento le entrega un ramo de flores que había conseguido para ella. Pharma se disculpa por haberla asustado y se marcha, dejando a Leonore atónita y en silencio. Horas después, ella duda si tomar la medicina que le dio, ya que nunca había visto un medicamento en polvo. Sin embargo, tras recordar que Panactios, la deidad en la que cree, es totalmente benevolente, decide aceptar la poción. Al día siguiente se reúne nuevamente con nuestro prota, aún vestida con la armadura, pero dispuesta a enseñarle a dominar sus poderes. Él se muestra bastante agradecido, y ella a su vez le agradece por la pomada y el polvo. El polvo, ya saben, y es que resultaron ser más efectivos que los remedios de su propio padre. Deciden entrenar en una isla totalmente deshabitada, donde Leonore le enseña diversos hechizos para que nuestro prota pueda comprender mejor sus habilidades. Después de un largo entrenamiento, ambos comienzan a llevarse mejor. De vuelta en el palacio, nuestro prota utiliza su visión especial para identificar las dolencias de las personas a su alrededor y escribe recetas para sanarlas. Reflexiona sobre cómo su poder podría ser considerado herejía y teme ser ejecutado si lo descubren. Decide que debe ser una persona totalmente responsable para su gente. Posteriormente, crea una medicina para las manos de Charlotte, combinando ingredientes con sus habilidades mágicas. Le entrega la pomada como agradecimiento por cuidarlo, y Charlotte, feliz, le pregunta si puede compartirla con las demás criadas. Nuestro prota se ofrece a hacer más medicinas según las necesidades de cada uno. Tras repartir las medicinas, Charlotte le cuenta que los farmacéuticos de clase alta nunca habían examinado ni tratado a la gente humilde, ya que no podrían pagar por esos tratamientos. Esto disgusta a nuestro prota, quien afirma que eso no es justo, que discriminar a los pacientes por su clase social está totalmente errado. Charlotte también menciona que él nunca la había examinado antes, lo cual, según ella, probablemente fue prohibido por su padre. Nuestro prota expresa su deseo de crear medicinas para todos aquellos que lo necesiten, lo que ella considera un gesto bastante amable y predice que será un gran farmacéutico.
Al día siguiente, nuestro prota se entera de que su hermana tiene varicela. Le ordenan el no acercarse a ella y dejarla al cuidado de los criados, ya que él ya había padecido la enfermedad y por lo tanto es inmune. Su padre le advierte que la inmunidad no es necesariamente eterna, lo que sorprende a nuestro prota al descubrir lo avanzada que es la medicina en su mundo. Tras esto, su padre, Bruno, se marcha para atender una emergencia, pero nuestro prota nota que tose antes de irse, así que le prepara rápidamente una medicina para su hermana y a escondidas entra en su habitación para dársela. Sabiendo que su hermana no le gustan los remedios por su sabor, ingeniosamente esconde el medicamento en un macarrón para que lo consuma sin quejarse. Luego de descubrir que el padre de los chicos le había dicho a la pequeña que no había cura para su enfermedad, nuestro prota se excusa diciendo que lo leyó en un libro nuevo. Eventualmente, después de intentar explicarle falsamente a su hermana lo que es su virus, nuestro prota pasa tiempo de calidad con ella, lo cual sorprende a la pequeña, ya que anteriormente Pharma no solía estar de su lado y menos darle de comer. La niña nota la diferencia, aunque admite que le gusta esta nueva versión de él. Esa situación hace que nuestro prota piense en su hermana fallecida, lo que claramente lo conmueve y lo lleva a llorar. Posteriormente, la pequeña es revisada por su padre, quien nota una clara mejoría. A pesar de que estuvo a punto de contar que nuestro prota la ayudó, logra manejar la situación y mantener el secreto. Después de esto, vemos a nuestro prota en su laboratorio, reflexionando sobre su situación y lo que debería hacer respecto a sus padres. En ese momento, decide intentar fabricar un microscopio, lo cual logra exitosamente. Con él, planea enseñarle a su hermana las bacterias, pero es interrumpido por su mayordomo, quien le informa que su padre lo necesita de inmediato. Nuestro prota acude a la oficina de su padre y se entera de que la emperatriz ha llamado por una emergencia, por lo que deben partir de inmediato. Mientras tanto, nota que la tos de su padre ha empeorado, pero no tiene tiempo de examinarlo con su ojo clínico. Ambos llegan a la habitación de la emperatriz Elizabeth II, donde se preparan para examinarla. Observando a su padre trabajar, nuestro prota descubre que en ese mundo utilizan la magia para diagnosticar enfermedades. Juntos deducen que la paciente no tiene mucho tiempo de vida, pero aún así deciden tratarla. Bruno prepara una poción que nuestro prota identifica como un analgésico. Al ofrecerla, la enfermera le pregunta a Bruno si la emperatriz va a morir, pero él evita responder directamente, mencionando el potente medicamento que le ha preparado. Sin embargo, nuestro prota sabe que los analgésicos solo van a aliviar el dolor, pero que realmente no van a curar al paciente. Al escuchar que los demás sugieren llamar a un sacerdote, convencidos de que la emperatriz va a morir pronto, la frustración invade a nuestro prota, quien decide actuar. Usando su ojo clínico, nuestro prota determina que la emperatriz padece de tuberculosis, también conocida como la peste blanca. Después de analizar los medicamentos que necesita, aparece el hijo de la emperatriz llorando y preguntando si su madre se va a recuperar. Esa escena llena de valor a nuestro prota, quien se acerca a la emperatriz y le pide que le permita tratarla, asegurando que existe un tratamiento para esa enfermedad. Aunque Bruno se molesta y trata de apartarlo, la emperatriz decide confiar en nuestro prota, basándose en su habilidad para identificar su enfermedad. Esto incomoda a Bruno, pero la emperatriz, quien solía ser experta en artes divinas, reafirma su decisión. Nuestro prota se encierra en su laboratorio para crear la cura, pero momentos después su padre irrumpe, revelando que es consciente de la enfermedad y de que no tiene cura. Esto sorprende a nuestro prota, quien reafirma su talento al haber diagnosticado correctamente. Bruno le insiste en que prolongar la vida de la emperatriz solo le causará más sufrimiento. Sin embargo, nuestro prota se niega a rendirse y sigue trabajando en la creación de un medicamento. Mientras canaliza sus poderes, su padre lo detiene, lanzando una estaca de hielo que destruye la receta que estaba sosteniendo. Impactado, Pharma se vuelve y ve a su padre amenazándolo con su varita, tratando de averiguar qué intenta crear. Al no recibir una respuesta que le convenza, Bruno lanza más estacas de hielo, pero nuestro prota las esquiva y crea un muro de hielo para protegerse. Al ver que nuestro prota es capaz de realizar tales hechizos sin necesidad de varita o conjuros, Bruno se queda asombrado y le pregunta que quién es. Después de una intensa conversación, el padre de Pharma, Bruno, encuentra un cuaderno de anotaciones junto a su hijo. Al preguntarle sobre su contenido, Pharma responde falsamente que se trata de medicinas nuevas que soñó tras ser alcanzado por el rayo. Bruno, sorprendido y un poco más calmado, cuestiona si esas revelaciones podrían ser una señal de Panacteos, pero Pharma le dice que no está seguro de eso. Luego de eso, Pharma le pide a su padre que entregue el medicamento a la emperatriz, manteniendo de esa forma su prestigio, pero Bruno se niega diciendo que según sus enseñanzas, quien crea la medicina debe ser la persona que la administre.
De ese modo, Pharma se encarga de cumplir con la confianza que la emperatriz ha depositado en él. Nuestro prota reinicia su trabajo y mientras lo hace, su padre lo observa, recordando cómo solía ser su hijo en el pasado y preguntándose si sigue siendo el mismo. Poco después, Pharma entra al cuarto de la emperatriz con el medicamento en la mano. Todos lo observan con incredulidad, mientras él explica la causa de la enfermedad, mostrando con un microscopio los microorganismos en la saliva de la emperatriz, revelando que su dolencia es la temida peste blanca. Al explicar el tratamiento, indica que debe tomar la medicación por 6 meses. La emperatriz, confiada en él, acepta sin dudar. Una vez administrado el medicamento, Pharma anuncia ante los presentes que la peste blanca ya no va a ser una enfermedad incurable, lo que genera admiración. Mientras regresan a la casa, Bruno reflexiona sobre el cambio de su hijo, aún incapaz de comprender completamente esa transformación. Pharma le comenta que también debería tomar la medicina, y aunque Bruno acepta con ciertas reservas, añade que aún tiene mucho que aprender. No obstante, Pharma asegura que, a pesar de su talento, necesita que su padre lo guíe como la eminencia que es en la medicina. Tras meses después, Pharma y su padre intercambian conocimientos sobre la cura de la peste blanca. Bruno muestra preocupación, advirtiendo que aunque el enfoque de Pharma no sería herejía, podrían perseguirlo por ello. Sin embargo, reconoce que nadie del círculo farmacéutico podría matarlo. Luego, Bruno menciona un rumor inquietante. La peste blanca pudo haber sido introducida en el palacio de forma intencional, dado que la tasa de contagio es extremadamente baja. Cuando Pharma se dirige a su cita con la emperatriz, es detenido por Noah, un sirviente que le informa que su majestad planea recompensarlo por salvar su vida y tratar a los miembros de la corte. Sorpresivamente, Pharma responde que no desea ni tierras ni dinero, sino su propia farmacia para poder ofrecer medicinas accesibles tanto a nobles como a plebeyos, lo cual desconcierta un poco a Noah. Al examinar nuevamente a la emperatriz, Pharma observa una notable mejoría. No obstante, le aconseja ser prudente ante lo incierto del futuro. La emperatriz le confiesa que, en su desesperación, estuvo lista para morir, pero las palabras de Pharma le devolvieron la esperanza. A pesar de su mejora, duda de su capacidad para retomar el trono, creyendo que su enfermedad y el pronóstico de eutanasia han disminuido su valor como líder. Pharma la reconforta, asegurándole que no solo su hijo, sino muchas personas del reino aún la necesitan. Nuestro prota nota que sus palabras de ánimo tienen un efecto profundo en la emperatriz, quien comenta que son como medicinas para el alma. Luego, Pharma se retira, mencionando que, al igual que él, ella ya ha pasado por la experiencia de la muerte y debe esforzarse para vivir su segunda vida mejor que la primera. Meses después, la emperatriz, ya recuperada, convoca a Bruno al palacio para hablar sobre su hijo. Durante una ceremonia, Pharma es nombrado aprendiz del farmacéutico real y recibe un emblema, además de obtener el permiso especial de la emperatriz para abrir su propia farmacia en la capital, lo que lo llena de alegría. Al regresar a casa, se sorprende al encontrar un equipo de construcción listo para comenzar la obra de la farmacia, esperando sus indicaciones. Esto lo abruma un poco, y los trabajadores le insisten en que necesitan los planos para empezar. En ese momento, Eleonore, enviada por Bruno para asistirlo, le pregunta si tiene claro lo que desea. Nuestro prota menciona que le gustaría visitar otras farmacias primero para tener una idea más precisa, pero uno de los trabajadores le advierte que eso no es posible, ya que perderían sus cabezas si no empiezan pronto. Con el apoyo de Leonore, nuestro prota se motiva y empieza a dibujar los planos de su farmacia soñada. Más tarde, mientras la construcción avanza, nuestro prota es elogiado por un trabajador por la precisión de sus planos. Le informan que debe escoger un nombre para la farmacia y, debido a un malentendido, se decide por Farmacia de Otro Mundo, lo que en un principio lo frustra. A los demás le parece un buen nombre. Eleonore comenta que lo que realmente sorprende es que el hijo del archiduque esté trabajando en una farmacia, algo totalmente inaudito, por lo que el nombre no le importa. Sin embargo, ella le advierte que pronto tendrá que enfrentarse al gremio de farmacéuticos. En ese momento aparece Veron, un miembro del gremio, quien alaba la fachada de la farmacia y bromea sobre la corta edad de nuestro prota. Le insinúa que quizás debería vender caramelos, a lo que Pharma responde que de hecho sus medicinas vendrán en pastillas del tamaño de un caramelo. Esa respuesta hace reír a Varón, quien lo felicita por haber estudiado, pero luego le pregunta si necesita unirse al gremio para comerciar. Varón aclara que normalmente no aceptan aristócratas, pero ofrece el hacer una excepción. Pharma rechaza la oferta, lo que enfurece a Varón cuando descubre que planea vender medicinas a precios bajos. Eleonore interviene, exigiendo que muestre sus verdaderas intenciones y amenazándolo con encargarse de él personalmente, lo que provoca que Varón se retire rápidamente. Tiempo después, mientras organizan la apertura de la farmacia, se dan cuenta de que
necesitan a alguien que maneje las finanzas. Sherlock, deseosa de trabajar con nuestro prota, se ofrece para el puesto. Aunque él sabe que no puede dejar una tarea tan importante en manos de una niña, aún así le permite ayudar con tareas más simples, lo que la hace bastante feliz. Pronto descubren que Cedric, un trabajador de la familia, se jubila debido a problemas en la rodilla. Al enterarse de que él manejaba las finanzas de la familia, nuestro prota le ofrece un trabajo en la farmacia tras tratar su problema de salud. Oferta que Cedric acepta. Luego nuestro prota le va a pedir permiso a su padre, quien no solo lo aprueba, sino que también le regala un cofre lleno de oro para ayudarlo en su nuevo proyecto. Pharma se entera de que Bruno había planeado la jubilación de Cedric con el fin de que pudiese trabajar con él, lo que le agradece profundamente. Un mes después de la apertura de la farmacia, el negocio no marcha para nada bien, ya que las personas desconfían debido a que está siendo manejada por aristócratas. En ese momento, Sherlock aparece para ofrecer su ayuda en la búsqueda de soluciones. Nuestro prota recibe la visita de Sherlock, quien llega con noticias sobre una encuesta que realizó a los pobladores. Con esa información confirma que las personas no están acostumbradas a tratar con la nobleza y que desconfían de una farmacia cuyo dueño es un niño. A partir de este análisis, nuestro prota y su equipo deciden tomar medidas basadas en la opinión pública, realizando cambios tanto en la farmacia como en la forma en que trabajan. Esto mejora la percepción de la gente y poco después logran tener su primer cliente frecuente, un anciano llamado Jim, quien acude regularmente para comprar caramelos de marinero, lo cual llena de alegría al equipo. Un día tras la visita de Jim, nuestro prota lo ve con un maletín sospechoso, pero antes de poder investigar más, es sorprendido por una visita inesperada. Se trataba de sus padres. Disfrazados, llegan a la farmacia. Nuestro prota los reconoce de inmediato y los invita a entrar, dándoles un recorrido por las instalaciones, lo que deja a la pareja encantada. Durante la conversación posterior, discuten las preocupaciones de los clientes, y la madre de nuestro prota sugiere que podría vender cosméticos para la nobleza, lo que podría atraer también a las personas comunes. Bruno añade que si planea vender cosméticos, debe evitar el uso de polvo blanco, ya que es añadido para la salud, algo que va en contra de los principios de la medicina. Nuestro prota, sorprendido por el conocimiento de su padre sobre el tema, recuerda que en su vida pasada, cuando trabajaba en una compañía de cosméticos, había aprendido que el polvo blanco que contenía mercurio y plomo era extremadamente tóxico. Bruno comenta que es absurdo que las mujeres se dañen a sí mismas para verse más atractivas, lo que provoca un coqueteo rápido entre él y su esposa, hasta que son interrumpidos por la llegada de un cliente desesperado pidiendo ayuda. Pharma sigue al cliente hasta un carruaje, donde encuentran a una chica llamada Chloe, casi desmayada. Utilizando su visión especial, nuestro prota detecta cortes en su brazo, justo sobre las venas, lo que la ha dejado anémica. Tras llevarla a la farmacia para tratarla, Chloe revela que fue rechazada por un hombre que le dijo que prefería mujeres con piel más blanca. Desesperada, Chloe decidió cortarse para perder sangre. Chloe decidió hacer el acto no recomendado para nadie. Aunque los presentes intentan consolarla, Chloe sigue emocionalmente herida. Nuestro prota le receta medicinas para la anemia y la infección, además de advertirle que el uso del polvo blanco podría costarle la vida. A pesar de su frustración, ella acepta la ayuda. Pharma le pide que regrese en una semana, prometiéndole que fabricará algunos cosméticos seguros. Durante ese tiempo, nuestro prota desarrolla una base blanca no tóxica, probándola en sí mismo. Explica a sus compañeros que el mercurio y el plomo son ingredientes comunes en los cosméticos de la época y que son extremadamente peligrosos. Nuestro prota decide hablar con la emperatriz para prohibir su uso en esos productos. Cuando llega el momento de entregarle los cosméticos a Chloe, Pharma y su equipo le explican detalladamente sus beneficios y el modo de uso, lo que deja a la chica gratamente sorprendida. Sherlock se encarga de repartir muestras gratis de los cosméticos a los pobladores, quienes, al saber que son utilizados por la nobleza y además son asequibles, obviamente no dudan en adquirirlos. Y por fin, esto genera una oleada de clientes que buscan los cosméticos, lo que mejora la reputación de la farmacia gracias a la calidad y los precios accesibles. Todo parece ir bien hasta que Chloe regresa, quejándose por la falta de productos. Yuji le explica que debido al aumento de clientes, los cosméticos se agotan rápidamente. Chloe le ofrece financiar una franquicia dedicada exclusivamente a la venta de cosméticos, contratando farmacéuticos para que trabajen allí. Después de consultarlo con Cedric, nuestro prota acepta la propuesta. Con el tiempo, Chloe presenta a nuestro prota la nueva franquicia y su equipo de trabajo, cumpliendo así con la expansión del negocio. Más tarde, nuestro prota visita el puerto de Maseire, donde su padre supervisa negocios relacionados con las plantaciones de hierbas medicinales. Nuestro prota se encuentra con Blanche, Sherlock y Eleanor en la playa, pero al rechazar su invitación a nadar, se sumerge en recuerdos de su hermana fallecida.
De repente, Charlo grita, ya que Blanche ha sido arrestada por una ola. Sin pensarlo, nuestro prota se lanza al agua. Utilizando sus poderes, desintegra una porción del mar para rescatarla, dejando a todos asombrados. Tras asegurar que Blanche está bien, nuestro prota se preocupa por la magnitud de sus poderes. Esa noche, Sherlock intenta hablar con él sobre lo sucedido, pero nuestro prota se culpa por asustarla. Sin embargo, Sherlock revela que está más asombrada que asustada y se siente culpable por no haber rescatado a su hermana. Sus palabras emocionan a nuestro prota, pero ambos son interrumpidos por un huérfano que al haber presenciado el evento informa a las autoridades que un niño sin sombra desintegró el agua del mar. Esto provoca que un alto mando de la iglesia acusa a nuestro prota de herejía y ordena su captura. Finalmente, nuestro prota reabre la farmacia, llena de clientes que esperaban sus medicinas. Sin embargo, durante la jornada, nota a 2 hombres extraños con túnicas blancas, quienes se marchan sin atenderlo. Durante la comida, nuestro prota y su equipo discuten sobre estos hombres, revelando que sus túnicas no pertenecen a ningún gremio de la ciudad y que parecen estar interesados solo en él. Eleonora comenta que, por su aspecto, los misteriosos hombres podrían ser sacerdotes, aunque no se asemejan a nada que hayan visto. Ante esto, nuestro prota decide alertar a los guardias. A la mañana siguiente, mientras los guardias están a punto de cambiar de turno, un carruaje con bolsa de tierra guiado por un caballo con los ojos vendados se estrella contra la entrada de la farmacia. Aunque no causa daños graves, Bruno se enfurece, considerando el incidente como una declaración de guerra, y notifica a su majestad. Pregunta a su hijo si tiene alguna sospecha, pero nuestro prota le aconseja el que no se precipite. A pesar de que tiene sospechas sobre el gremio de farmacéuticos y los hombres en túnicas, al llegar a la farmacia nuestro prota se entera de que no ha habido heridos, aunque parte del local ha sido destruido y cubierto de tierra. El laboratorio de arriba permanece intacto y las medicinas se han enviado a otra franquicia, por lo que podrán seguir atendiendo a sus clientes. En ese momento, Ian aparece con un grupo de marineros para ayudar en la limpieza, y otros pobladores se suman a la tarea. De repente, una mujer llega pidiendo ayuda para su padre, quien se ha desmayado. Nuestro prota la sigue, pero al llegar al lugar, la mujer desaparece y él se encuentra rodeado por 4 hombres con túnicas blancas. Estos le preguntan si la mujer es la madre de la chica y lo acusan de ser el culpable de la desaparición de parte del mar de Marseille, revelándole que son inquisidores del Sacro Reino. Este grupo tiene autoridad sobre los líderes de cada nación y pueden dictar normas. Nuestro prota se prepara para enfrentarse a ellos, especialmente al líder Salomón, que lo interroga y le lanza un hechizo antiespíritus que no funciona. Al ver que los inquisidores atacan con fuego, nuestro prota se defiende con un escudo de nitrógeno, esquivando el ataque y manteniéndose ileso, incluso ante un poderoso ataque combinado que provoca una gran explosión. Cuando el humo se disipa, nuestro prota está intacto gracias a un escudo de hielo. Luego utiliza un resplandor de luz que desestabiliza a Salomón, quien se da cuenta que el chico es la reencarnación de Panateos y decide rendirse. Abrumado por su culpa, Salomón se prepara para suicidarse, pero nuestro prota lo detiene, afirmando que no busca violencia y que solo desea que dejen su farmacia tranquila. El joven analiza la herida de Salomón, dándose cuenta de que necesita una operación urgente. Así establece un pequeño campamento y lo atiende con éxito, dándole al líder una segunda oportunidad. Con el paso de los meses, Salomón visita la franquicia para agradecer a nuestro prota, revelando que ha sido ascendido a sacerdote principal y que aparte notificó al gran templo que no hay herejes en la zona, afirmando que con su nuevo cargo puede manejar cualquier reporte similar. Salomón le informa a nuestro prota sobre un regalo especial. Se revela que se trata de una varita sagrada del gran templo, dotada de atributos mágicos únicos que potenciarán sus poderes. Ante tal reliquia, el joven duda en aceptarla, pero finalmente, tras un tiempo, es persuadido por el sacerdote. Al aceptar la varita, descubre que solo él puede tocarla y que tiene la capacidad de volar. Antes de marcharse, Salomón le entrega un regalo adicional, un talismán que oculta poderes divinos. Al usarlo, nuestro prota recupera su sombra, lo cual le permite salir al exterior sin ningún tipo de temor, lo que agradece enormemente. Durante su paseo por la ciudad, nuestro prota se entera de que otros farmacéuticos tienen bajas ventas, ya que no pueden vender las mismas medicinas que él debido a las restricciones del gremio. Esto lo lleva a planear abrir su propio gremio de farmacéuticos para poder distribuir sus medicinas a varias farmacias. Más tarde vemos a un padre angustiado por la enfermedad de su hija. A continuación se lleva a cabo una reunión del gremio, donde sus miembros discuten de las dificultades por la nueva farmacia de nuestro prota. Ahí, Veron se presenta como líder, dispuesto a hacer lo que sea necesario para eliminar la competencia, incluso prohibiendo cualquier relación entre los miembros del gremio y el protagonista. Con la amenaza de expulsión y revocación de licencias, muchos apoyan esta norma, salvo el hombre cuyo hijo enfermo ya conocimos, quien se muestra en desacuerdo.
El padre, desesperado, toca la puerta de la única clínica cerrada y se encuentra con nuestro prota. Este se presenta y ofrece curar a su hija, aunque el hombre duda al principio, termina aceptando y se dirigen a la farmacia. Al llegar, entran por la puerta trasera y nuestro prota le pide al padre que use una mascarilla. Empieza a recopilar información sobre la paciente, sorprendiendo al padre, que no esperaba tal atención por parte de alguien de clase alta. Tras examinar a la niña, Pharma concluye que solo tiene un fuerte resfriado, lo que sorprende al padre, quien había temido que su hija estuviese poseída. Luego le explica el cómo administrar la medicina y cómo funciona el cuerpo en esas circunstancias. Al caer la noche, el padre y su hija se van, agradecidos por la ayuda recibida. Antes de marcharse, el hombre le promete pagar por los servicios, pero queda asombrado al conocer el precio tan bajo. Nuestro prota le explica que lo hace para facilitar el tratamiento a los niños, lo que hace que el padre entienda que su tienda no puede competir con la farmacia de nuestro prota. Al llegar a casa, el padre comparte lo ocurrido con su esposa, lamentando el no poder ofrecer lo mismo en su tienda, ya que, como plebeyo, no tuvo la oportunidad de estudiar tanto. A pesar de que su esposa intenta animarlo, ella también sucumbe a la desesperación, reconociendo que no pueden desafiar al gremio y que si se enferman quizás no van a sobrevivir. Días después, en otra reunión del gremio, los miembros discuten la caída en ventas. A pesar de hacer rebajas, no logran recuperar a los clientes. Veron, al ver la situación, pide la opinión de Pierre, el padre cuya hija fue tratada por nuestro prota. Pierre, con valor, expresa los aspectos positivos de la nueva farmacia, destacando que su hija se recuperó rápidamente y que brindan un trato igualitario a todas las clases sociales. Esto enfurece a Veron, quien grita que es una estrategia noble para despojarlos de su negocio. Luego revela que cuando más lo necesitaba, ningún noble los ayudó y que compartieron su dolor al perder su hijo. A pesar de esto, Pierre se mantiene firme en su opinión que en lugar de pelear contra Pharma, deberían aprender de él y unirse, reconociendo que sus métodos son superiores y más avanzados a los del gremio. Esas palabras no solo le costaron su puesto en el gremio de farmacéuticos, sino que también llevaron a la destrucción de su negocio. Después, nuestro prota se encuentra con Pierre, quien está de pie frente a su tienda arruinada junto a su familia. En ese momento, Pierre le cuenta al chico lo que ocurrió, revelando que, a pesar de sus esfuerzos para convencer al gremio, solo ha perdido todo y considera el irse del país para empezar de nuevo. Al escuchar esto, el joven le dice que la emperatriz ha aprobado la creación de un nuevo gremio y lo invita a unirse, lo que hace que Pierre rompa en llanto de la alegría. Con el tiempo, vemos a Pierre listo para abrir una nueva farmacia, completamente surtida con nuevos medicamentos. Aunque teme no estar a la altura de la farmacia de nuestro prota, su familia lo apoya, impulsando a dar la apertura oficial de la farmacia Amanecer. Esa noche, Bruno tiene una pesadilla con un enigmático personaje llamado Camus, considerado un genio, pero que fue apresado y torturado por realizar horrendos experimentos. En el sueño, el padre de nuestro prota interroga a Camus, quien responde con bastante malicia, lo que hace que Bruno despierte cuestionándose las acciones de aquel hombre. A la mañana siguiente, nuestro prota desayuna con su familia cuando reciben una carta de Palle, su hijo mayor, anunciando que debe retrasar su visita. Tras hablar de su hermano, Bruno le pide a Pharma que lo acompañe a su oficina. Allí se revela que Palle también escribió para advertir sobre un extraño brote en Pante, una isla vecina que ya ha causado la muerte de casi 8.000 colonos, incluidos 2 investigadores universitarios. Advierte que deben estar muy atentos, especialmente porque se acerca una feria de exportadores, ya que aunque la epidemia cesó con la muerte de los colonos, los habitantes siguen enviando productos, lo que podría llevar a que la mercancía de los barcos esté infectada. Además, menciona que el único puerto accesible es Marsella, controlado por la familia Médicis. Al preguntar si hay muestras o pruebas para investigar la enfermedad, nuestro prota descubre que se han quemado para evitar su propagación. Al leer el resto de la carta, donde Palle detalla los síntomas de la infección, nuestro prota se alarma, así que solicita más información y le pide a su padre que obtenga copias de los dibujos de las investigaciones. Más tarde, en su morada, la emperatriz sostiene una reunión para hablar sobre la reducción de la mortalidad y el aumento del bienestar entre su gente, atribuyendo todos esos logros al trabajo de Pharma y de su equipo. Por ello, planea recompensar al joven. Regresando a Pharma, vemos su creciente preocupación por el brote de la nueva enfermedad, que aumenta al recibir un mensaje de su hermano con un dibujo que confirma que se trata de la bacteria que causa la peste bubónica, una de las enfermedades más mortales. Ante esto, nuestro prota se prepara con un plan de contingencia para poder evitar el contagio y la propagación de la enfermedad en la ciudad, dando instrucciones a 2 compañeros para que se dirijan al puerto y que se encarguen de aislar y de tratar todos los casos de infección que lleguen a los barcos. Luego, se dirige a la oficina de su padre para discutir la situación y tomar medidas al respecto. Después de compartir sus sospechas con Bruno, este está de acuerdo, afirmando que efectivamente enfrentan un caso de peste bubónica.
lo que resulta bastante alarmante, ya que los cargamentos de Pante se acercan por tierra y también por mar. Bruno advierte que si surge un brote en la capital sería la ruina del imperio, añadiendo que no tienen forma de combatir la epidemia. Ante esto, nuestro prota responde que ya tiene una cura preparada para la enfermedad y que también ha surtido todas sus farmacias afiliadas con ella, por lo que su principal preocupación es evitar cualquier tipo de contagio. Inmediatamente se dirigen al Palacio Real para informar a la emperatriz sobre la situación. Al enterarse del problema, ella apoya firmemente las medidas de protección propuestas por Bruno y por nuestro prota, otorgándoles los permisos necesarios para actuar y ordenándoles que se anuncien públicamente todas las medidas preventivas para evitar el contagio, afirmando su total confianza en nuestro prota y su padre. Más tarde, en uno de los puntos de control de la ciudad, nuestro prota supervisa el progreso del equipo de Pierre, quien planea atender a todos de manera gratuita. Se destaca que si la bacteria afecta los pulmones de una persona, esta puede propagar la enfermedad más fácilmente, por lo que es crucial que nadie se contagie. Después de confirmar que todo está en orden, el joven se retira, dejando la capital bajo el cuidado de Pierre. Luego, los ministros informan a la emperatriz que todo avanza conforme a lo planeado. También se revela que el sacerdote Salomón proporcionó practicantes de artes divinas para poder mejorar las patrullas de sanación. La gobernante, satisfecha con las noticias, decide llevar a cabo la feria comercial con todas las medidas de seguridad necesarias para poder proteger la reputación y la seguridad del reino, destacando la importancia de contar con alguien como nuestro prota de su lado. Esa misma tarde, el chico se despide de sus compañeros y parte hacia el puerto de Marsella con Eleonore. Al llegar, ambos se preparan para inspeccionar los barcos antes del inicio de la feria. Tras recibir un informe sobre casos sospechosos de contagio, nuestro prota y Eleonore se dirigen a la zona de la feria, equipados con trajes de protección, y se acercan a los barcos que han sido puestos en cuarentena. Al abordar el primer navío, tras lidiar con la impaciencia del capitán, inspeccionan la mercancía y la tripulación, descubriendo que no hay rastro del patógeno. Sin embargo, nuestro prota presenta recetas al médico del barco para tratar los casos de escorbuto que padecen los hombres. Después continúan hacia el siguiente barco y notan la impaciencia de los otros capitanes, quienes comienzan a discutir entre ellos. Ante esto, Eleonore se prepara para usar un hechizo que los calme, pero justo antes de hacerlo caen cañonazos al agua, dejando a todos en silencio y atónitos. Se revela que los disparos provienen de la flota escarlata, claramente del imperio, que se aproxima al puerto. Además, descubrimos que esta flota está liderada por Gian, el anciano que solía comprar caramelos en la farmacia. Él les explica a todos que el chico es el hijo del gobernador del puerto y además del farmacéutico real, por lo que no va a dudar en lanzar por la borda a quien se interponga en su revisión. Esto facilita las cosas para Pharma y su equipo, quienes conversan con el anciano y su tripulación para agradecerles por su apoyo. Después de la inspección, Pharma se reúne con su equipo en tierra para poder analizar la situación. De repente, uno de sus compañeros llega con malas noticias. Un barco, cansado de esperar por la revisión, ingresó ilegalmente al país por otro puerto y se han reportado múltiples casos de fiebre y posteriormente muertes en el pueblo que lo recibió. Esto indica que la peste ha llegado oficialmente a tierra. Al escuchar esto, nuestro prota se prepara para viajar al lugar inmediatamente, dejando atrás a Eleonore y a su equipo. A pesar de que a la chica le preocupa no tener la ayuda de nuestro prota, él le asegura que es capaz de encargarse de la situación, así que toma su varita y vuela rápidamente hacia el pueblo. Al llegar, intenta convencer a algunos aldeanos de no abandonar la aldea, pero están aterrados por las muertes, que creen que fueron causadas por un espíritu maligno. Además, su aspecto lo hace dudar de él, llevándolos a pensar que el chico es el mismo espíritu que está causando las muertes. Esto provoca que se vuelvan violentos. Al darse cuenta de que no puede calmar a la multitud con palabras, el prota decide usar sus poderes para crear un domo de hielo, aislando por completo al pueblo y forzándolos a regresar. Luego revela su identidad y anuncia que ha venido a salvarlos de la peste, solicitando su colaboración. Así el chico y los pobladores desarrollan un plan para clasificar a los habitantes según sus síntomas, con el fin de atenderlos de manera ordenada y prioritaria. Mientras tanto, el capitán Yang y su tripulación patrullan los mares cuando detectan un barco extraño que no responde a las señales enviadas y muestra banderas de emergencia sanitaria. Esto preocupa al anciano y a su equipo, quienes intentan acercarse, pero quedan aterrados al ver que la cubierta está llena de cadáveres. Sabiendo que sería peligroso investigar, el capitán decide hundir el barco con su tripulación y mercancía antes de que lleguen a la tierra. En el palacio del puerto de Marsella conocemos a la profesora Casper, una anciana científica experta en hongos y microorganismos. Ella a menudo es rechazada por otros miembros del palacio debido a su edad, quienes se niegan a aceptar su ayuda, lo que lleva a que la pobre señora subestime sus propios conocimientos, ya que no se dedica a la creación de medicinas. A pesar de todo, en un momento
momento determinado, la profesora Casper recibe una llamada urgente del gobierno, donde Bruno solicita su presencia. Mientras tanto, nuestro prota, quien ha aislado y separado a la población del pueblo, se prepara para atender a los enfermos. Al llegar al edificio donde se encuentran resguardados, se encuentra con un grupo de miembros del templo, uno de los cuales reconoce como parte del escuadrón del sacerdote de Salomón. El joven les ordena administrar medicinas mientras él examina a los pacientes, utilizando su ojo clínico. Nuestro prota detecta la presencia de 2 infectados con la peste, un fallecido y un hombre con un resfriado común. Determina que el antibiótico que desarrolló es suficiente para sanar a los enfermos, por lo que manda a casa al paciente con resfriado y se dispone a usar su arte divina junto con la medicina para sanar a los demás. Sin embargo, se da cuenta de que no tiene suficiente personal para atender a todos. También le preocupa que los causantes del contagio sigan en el exterior, dirigiéndose a la capital con su cargamento. Por ello, instruye a los miembros del templo para que capturen y quemen la mercancía que llevan esos hombres, prometiendo alcanzarlos una vez termine de atender a los enfermos. Por otro lado, Eleonora y su equipo trabajan arduamente para garantizar que los barcos lleguen al puerto sin representar un peligro para la población. A pesar de sus esfuerzos, Eleonora se siente insegura en comparación con nuestro prota, considerándose un poco inútil para el trabajo. Sin embargo, su compañera la anima, resaltando sus cualidades y preparación, lo que le devuelve un poco la confianza. En la oficina de Bruno, la profesora Casper asiste a una reunión con miedo a ser despedida y no poder pagar su jubilación. Sin embargo, Bruno le informa que necesitan su ayuda para poder desarrollar una nueva medicina en contra de la peste, ya que han cultivado el microorganismo necesario en su laboratorio. Tras felicitarla, la deja a cargo del desarrollo de la cura. Esa noche, nuestro prota sale del pueblo infectado después de atender a todos los pacientes, advirtiendo a los pobladores que deben mantenerse alertas y eliminar ratas y pulgas, además de permanecer en cuarentena por al menos 2 semanas. Mientras vuelve, divisa una columna de humo y se acerca, encontrando a los miembros del templo que han apresado a parte de la tripulación y quemado la mercancía. Se entera de que los hombres fueron abandonados por estar muy enfermos y chantajea a los capturados para poder obtener información sobre los tripulantes y el cargamento. Estos revelan que transportaban animales de Pante, la isla donde se originó la infección, y que quedan 14 hombres junto a 5 caballeros sagrados especializados en el combate. Nuestro prota sospecha que hay un plan en marcha para poder introducir la epidemia y destruir el imperio. Por ello, ordena a los sacerdotes sanar a los hombres y entregarlos al imperio para que puedan ser juzgados. Mientras tanto, Bruno informa a la emperatriz sobre la situación del pueblo infectado y la tripulación perdida, sugiriendo que podrían llegar a la capital esa misma noche o al día siguiente. La emperatriz ordena reforzar la seguridad en las puertas que dan al puerto de Marsella. A la mañana siguiente, Pierre recibe respuesta de especímenes de la puerta que coinciden con la descripción dada por Pharma. Alarmado, corre con su equipo hacia la puerta para tratar a los infectados, pero sufren un atentado por parte de los caballeros sagrados que vienen con la tripulación. Utilizando sus artes divinas, siembran el caos en la entrada de la puerta 6. A pesar de los esfuerzos de Pierre por proteger a su equipo y las medicinas, uno de los caballeros abre una caja llena de ardillas blancas voladoras portadoras de la peste, y al usar su habilidad de viento, genera un tornado que esparce a los roedores por toda la ciudad. Después de ser derribado por el viento, Pierre se levanta y, al darse cuenta del peligro que representan las ardillas voladoras portadoras de la peste, corre para advertir a todos. En ese instante se revela la presencia de un hombre misterioso con un aura oscura, posiblemente el causante de todo el caos. La emperatriz se reúne con los caballeros sagrados que atacan la capital, pero al enterarse de que solo son 5, se pregunta si acaso su ejército no podría lidiar con ellos. Sin embargo, Bruno señala que el verdadero objetivo de esos hombres es infectar la población con la peste negra. A pesar de ello, Bruno menciona que, con la cura en mano, podrían enfrentar la enfermedad con facilidad. La emperatriz se cuestiona las intenciones de los atacantes, especialmente al saber que provienen de un país aliado del imperio. Esto lleva a la conclusión de que la amenaza puede estar relacionada con alguien que posee un amplio conocimiento sobre la enfermedad. Bruno revela que el único que encaja en esta descripción es un joven catalogado como un genio en tratamientos médicos, pero que también cometió atrocidades en experimentos humanos, por lo que fue apresado y exiliado por la Inquisición. Durante su último experimento, ese individuo buscaba crear un veneno que se propagara como una epidemia, lo que despierta las sospechas de un ministro sobre su posible implicación con la muerte de la monarquía. Bruno confiesa que el misterioso hombre es Camus de Sade, su antiguo compañero de clase a quien admiraba, y lamenta no haberlo detenido cuando tuvo la oportunidad. Mientras tanto, los 5 caballeros invasores enfrentan a las fuerzas imperiales que intentan repeler la amenaza.
A medida que se desata la batalla, los sacerdotes del templo, liderados por el arzobispo Salomón, intervienen utilizando sus habilidades para inmovilizar a los caballeros y despojarlos de sus artes divinas. Sherlock, preocupada por posibles heridos, le pregunta a Cedric si deberían acercarse a ayudar, pero él insiste en que su deber es protegerla. Mientras tanto, nuestro prota llega al campo de batalla, utilizando su visión clínica para evaluar la situación. Detecta a muchos infectados y a las ardillas voladoras en acción. Al reunirse con su padre, descubren que los caballeros son peones manipulados por el hombre misterioso, quien tiene a toda la población de su país como rehenes y se manifiesta poseído por un espíritu maligno. Bruno confirma que se trata de Camus y se preparan para darle caza. Sherlock, al ver que la alarma ha cesado, decide ir a la farmacia, pero Cedric corre tras ella para detenerla. En ese momento, nuestro prota siente una presencia maligna detrás de él, y al usar su ojo clínico, descubre a Camus de pie sobre el techo de la farmacia. Momentos después, Sherlock y Cedric llegan al lugar, y al notar que las ventanas están abiertas, Sherlock asume que nuestro prota ha llegado, así que sube rápidamente. Sin embargo, Cedric sospecha que algo no está bien, ya que la alarma se ha activado de nuevo y las puertas están abiertas. A pesar de sus dudas, no pueden detener a Sherlock, quien llega al laboratorio, pero no encuentran a Pharma. Justo en ese instante, Cedric la alcanza, y al girarse ve como un hombre cae al suelo tras ser apuñalado por Camus, que luego se abalanza sobre Sherlock. Nuestro prota y su padre llegan a la farmacia para investigar la situación y descubren los cuerpos de sus amigos en el suelo. Mientras Pharma se acerca para ayudar, su padre se enfrenta a Camus, quien a pesar de recibir disparos congelados de Bruno, no muestra señales de daño. Al observar el cuerpo descompuesto de su oponente, Bruno decide atacar nuevamente utilizando sus poderes de hielo. Paralelamente, Pharma descubre que sus amigos han sido envenenados y se da cuenta de que, si no identifica rápidamente las toxinas, podría morir, así que rápidamente comienza una investigación al detalle para poder determinar el compuesto del veneno, mientras su padre lucha ferozmente contra su rival. A pesar de las dificultades, nuestro prota identifica los componentes del veneno, logra desintegrarlo y salva a sus amigos. Sin embargo, Camus derriba a Bruno y tras derrotarlo toma un frasco de fósforo blanco, acercándose a nuestro prota mientras habla sobre la belleza de las enfermedades y de la lucha de la humanidad. Camus intenta utilizar el material peligroso en contra de Pharma, pero este lo desintegra, dejándolo confundido. A partir de este momento, nuestro prota abandona sus ideales pacíficos y cede a la ira. Camus, esquivando un golpe, intenta convencerlo de actuar como él, mientras arroja materiales peligrosos que son desintegrados al instante. Tras comentar las similitudes entre ellos, Camus insinúa que nuestro prota probablemente va a acabar como él. De esta forma queda atrapado en un limbo de poder. Enfurecido, nuestro prota canaliza su energía y con un poderoso golpe en el rostro destroza parte de la farmacia y lanza a Camus hacia afuera. Luego lo golpea en el aire y lo hace aterrizar con fuerza, liberando una inmensa cantidad de energía que desintegra por completo a Camus. La energía se despliega en un domo de luz que purifica la ciudad, erradicando la epidemia de la peste. Posteriormente, Bruno, Cedric y Sherlock salen de la farmacia completamente sanos y se reúnen con nuestro prota. Y ya estando derrotado el enemigo, Pharma, junto con el Imperio y sus aliados, continúan su lucha en contra de la peste negra, con el objetivo de salvar a la mayor cantidad de personas posibles y desarrollar nuevas medicinas en colaboración con más científicos. 2 meses después, la emperatriz anuncia oficialmente que la epidemia ha sido erradicada por completo, permitiendo la realización de la feria comercial y la reapertura de la farmacia de nuestro prota. Antes de finalizar, quería agradecer a cada uno de los que dejaron la palabra solicitada en el último video. De corazón, muchísimas gracias a cada uno por el apoyo. Ahora sí, sin más que decir, hasta la próxima.